Hola a todos, hermanos de batalla, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. He estado ausente durante varias semanas, bastantes semanas para mi gusto. La vida en el imperio de la humanidad requiere de mucho sacrificio y dedicación, y mis obligaciones me han impedido tener tiempo suficiente para compartir con mis hermanos de batalla nuevos vídeos con mis opiniones sobre las novelas de este caótico universo. Pero ya estoy de vuelta por aquí, y espero poder volver a la normalidad realizando vídeos periódicamente, cada semana o cada 2 semanas, que aunque no lo creáis, esto me sirve como terapia. Me viene muy bien compartir con vosotros una parte de este hobby que tanto me gusta, que ocupa una pequeña parte de mi tiempo día a día, entre libros, miniaturas y caos, mucho caos. Así que me alegro de estar de vuelta. Y cierto es, tenía otro vídeo preparado antes que el de Thiafaskine, pero realmente me apetecía mucho más comentar esta novela. Y es que normalmente disfruto mucho más haciendo vídeos de las novelas que más me han gustado. Y como hacía tanto tiempo que no publicaba ningún vídeo, he preferido traer a este célebre comisario al canal, porque la verdad es muy bueno. No obstante, en ocasiones tengo mis dudas de a qué novela dedicarle un nuevo vídeo, así que se me ocurre que me podéis echar una mano a decidir. Si tenéis alguna preferencia, soy todo oídos. Tengo pensado hacer en las próximas semanas un vídeo de mis recomendaciones para todo hermano de batalla que quiera iniciarse con las lecturas de Warhammer 40.000, ya que es algo que me habéis pedido bastante. Y he pensado que para ello es imprescindible que haga vídeo de algunas de mis primeras novelas del universo, como por ejemplo la de los lobos espaciales de William King o Tormenta de Hierro de Graham McNeill. Pero por otro lado, tengo otras opciones para nuevos vídeos, como lo son la novela de La Rosa en la Oscuridad, que es una novela que publicaron recientemente, y que de hecho es la última novela que he leído de Warhammer 40.000. O directamente continuar con la herejía de Horus, con la novela Tallarn, con el Rey Carmesí o El Señor de la Humanidad, que he pensado que estas serían las siguientes novelas de la herejía que yo sí que recomiendo leer. Y como veis, tengo más novelas que tiempo para hacer vídeos. De todos modos, el siguiente vídeo es La Guerra de la Inquisición, así que la elección que tomemos para el próximo vídeo será para después de esta antigua trilogía. Y bueno, después de este prólogo, continuamos. Espero no haberme extendido demasiado, aunque este vídeo me da la impresión de que va a ser un poco largo. Bien, lo que os traigo por aquí es una novela que me habéis recomendado muchos hermanos de batalla, y os doy las gracias por ello, porque de verdad la he disfrutado mucho. El Ómnibus de Thiafaskine, escrito por Sandy Mitchell. No recuerdo haber leído ninguna novela de este autor, si acaso algún relato, pero debo reconocer que me ha sorprendido gratamente. El Ómnibus lo componen 3 novelas de este autor, basadas en el célebre comisario Thiafaskine, un héroe del imperio. El Ómnibus además incluye algunos relatos que hacen de nexo entre las novelas. El índice quedaría algo así. Y añadiré también la cronología de en qué momento están ambientadas las novelas, que sé que es algo que a muchos hermanos de batalla os gusta, del mismo modo que me gusta a mí. Eso de estar bien situados, tanto cronológicamente como geográficamente, es algo que hace que me sumerja mejor en el universo. De hecho, en algún momento podríamos hacer un esquema añadiendo todas las novelas del 40.000 en una especie de línea temporal. Sería bastante interesante y didáctico al mismo tiempo. Y respecto a la cronología, comenzaré diciendo que Thiafaskine sobrevivió a la caída de Cadia, así que estuvo vivo y activo a principio del milenio 42. Sin embargo, el comisario, en el año 993 del milenio 41, fue asignado como profesor de la escuela de comisarios, viviendo la tan anhelada vida de descanso y comodidad que buscó durante toda su vida. Pero las novelas están ambientadas en su época más joven, cuando participaba en misiones para la Guardia Imperial a lo largo y ancho de la galaxia.
Y es justo en esos inicios donde comienzan las novelas que contiene este ómnibus. El ómnibus lo componen 3 novelas y varios relatos, que son los que muestro aquí, indicando el año exacto en el que suceden los acontecimientos narrados. El primer relato sirve como prólogo, y es la primera misión donde se gana su tan afamada reputación de héroe del Imperio. Y esto es un debate interesante, ya que hay mucha mofa sobre este asunto, burlándose de Ciafa Ascain como si fuera un farsante. Ahora bien, ¿cuánto de cierto hay en todo esto? Bueno, pues es algo que comentaré más detenidamente durante la reseña de la trama, ya que es muy interesante de comentar y debatir. Pero como adelanto, diré que en mi opinión se le ha dado demasiada exageración a la sátira o al humor de las novelas de Ciafa Ascain y al propio comisario. Y por ese motivo nunca me interesó leer las novelas, porque yo sí veo a Warhammer 40.000 como algo serio. Y encontraba a Ciafa Ascain algo que no encajaba con mis preferencias sobre el universo. Me gusta el ambiente grimdark que está presente en todo Warhammer 40.000, en sus novelas, en sus códex o en el propio juego de miniaturas. Y el hecho de que muchos fans hagan demasiada sátira de ello, en mi opinión, le quita fuerza al universo. Pero he de decir que en el caso de Ciafa Ascain no es así. Aunque muchos fans lo tomen a risa, Ciafa Ascain es un buen comisario, no es un inútil con suerte. Es alguien muy capaz, muy talentoso y, en mi opinión, también es valiente. Y eso se plasma muy bien en las novelas, incluso aunque él rechace por completo la condición de sentirse como un héroe. No tiene suerte sin más, tiene suerte porque tiene habilidades y bueno, también tiene un compañero muy notable, que hace que salga bien parado de muchas situaciones complicadas. Eso, sumado a la propaganda del Imperio, le dan una inmerecida fama de héroe, pero no por ser un inútil. Así que las novelas de Ciafa Ascain encajan muy bien en el universo de Warhammer 40.000. Pero no me enrollo más. Como iba diciendo, el orden cronológico de las novelas y los relatos va directamente seguido, encajando a la perfección entre ellos y narrando las vivencias de Ciafa Ascain en primera persona, viendo absolutamente todo desde los ojos y la mente del comisario. Esto es algo muy positivo para mí, ya sabéis, la lectura en primera persona. Además de que la traducción es bastante buena y sin anglicismos, aunque encontraremos fallos interesantes que creo que vienen del propio autor, como por ejemplo llamar Volter láser al arma del comisario, cuando es físicamente imposible que un láser sea un Volter o un Volter sea un láser, por el mecanismo de acción de cada arma, que son totalmente opuestos. O también, por ejemplo, escribir orco con C en vez de con K, o cosas similares que, en mi opinión, son fallos sin importancia, pero curiosos de comentar. También me gustaría añadir que puede que sea una buena novela para iniciarse en el universo, ya que, narrativamente hablando, se lee muy fácil y fluido, y su historia engancha bastante desde el principio. Y mucha culpa de ello lo tiene el propio carisma del protagonista, que es de un gran nivel. Y además, en cada novela y relato encontraremos un enemigo o facción diferente dentro del universo de Warhammer 40.000, lo cual puede servir bastante bien para familiarizarse con el lore y nos ayude en futuras novelas si somos unos neófitos en esto. No obstante, vamos a profundizar un poco más en todo esto durante la reseña de la trama. Como siempre, procuraré no hacer ningún spoiler. Me centraré más en hablar de aspectos curiosos de la novela y, sobre todo, comentar lo que nos vamos a encontrar para el que tenga curiosidad en este célebre comisario. Ah, y por cierto, la editorial que publica las novelas de Warhammer en España ha anunciado que próximamente publicará en español una nueva novela de Ciafa Ascain, que será la continuación de este ómnibus. Y bien, dicho todo esto, vamos a pasar a la reseña de la trama, comentando con imágenes lo que nos vamos a encontrar, para darle un toque más dramático al comisario. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar del ómnibus de Ciafa Ascain, escrito por Sandy Mitchell. La trama está ambientada en los primeros años del milenio 42.
y nos trasladaremos al contenido de un libro escrito por el célebre comisario Ciaphas Cain. Un libro en el que relata detalladamente sus memorias. Un libro que el comisario escribió una vez retirado del servicio activo en la Guardia Imperial, para narrar la verdadera historia sobre su tan aclamada fama de héroe del Imperio. Un héroe, sí, porque Ciaphas Cain es un héroe. Al menos lo era para la mayoría del Imperio. Muy pocos son los que conocían de verdad su secreto. Sin embargo, eso cambiaría cuando decidió escribir sus memorias y publicarlas para conocimiento de todos. No lo iban a permitir. Ciaphas Cain seguiría siendo un héroe, muy a su pesar, porque el Imperio necesita hombres como él. Hombres que inspiren a los miles de millones de soldados imperiales que mueren cada día por el Imperio y por el Emperador. El libro de las memorias de Ciaphas Cain, que el comisario escribió de su puño y letra, fue interceptado por la Sagrada Inquisición antes de ser publicado. Y este fue ocultado para que nadie nunca supiera que en realidad el comisario Ciaphas Cain nunca tuvo la intención de ser el héroe por el que todos le toman. Sus acciones no seguían una fe ciega en los dogmas imperiales ni en el dios emperador, sino que buscaba en todo momento un interés personal y egoísta. Un interés en salvar su propia vida sin preocuparse realmente en la posibilidad de que sus actos tuvieran consecuencias graves sobre el imperio de la humanidad. Lo que nos llevará a su primera misión en torno al año 920 del milenio 41, recién asignado a un cómodo regimiento imperial. El comisario Ciaphas Cain, intentando salvar su vida, dejando tirados al resto de sus camaradas. Este se enfrentaría por error y en solitario a un terrorífico enjambre tiránido. Lo que todos los allí presentes identificarían ese acto como algo heroico, logrando de ese modo el comienzo de la leyenda. Después de esta primera demostración de coraje y honor, y siendo un héroe reconocido por todos, sería asignado a las misiones más peligrosas a las que la Guardia Imperial se tuviera que enfrentar, visitando infinidad de mundos y plantando cara a cualquiera que amenace al imperio de la humanidad, acrecentando de ese modo, por suerte o por habilidad, su tan aclamada fama. Tiránidos, necrones, genestealers, orcos, cultistas del caos y hasta los propios marines espaciales renegados. Todos ellos serían algunos de los que en primera línea el comisario Ciaphas Cain tendría el honor o la desgracia de enfrentarse personalmente, saliendo victorioso de todos y cada uno de los enfrentamientos. Pero entonces, ¿el comisario Ciaphas Cain era un héroe o un farsante? Muy pocos lo saben realmente. Sin embargo, el imperio necesita héroes. Y Ciaphas Cain es y siempre será uno de los más importantes héroes del imperio. La novela, o más bien las novelas, junto a los relatos que contiene el ómnibus, nos narrarán lo que Ciaphas Cain escribió en primera persona en el libro de sus memorias, tratando en todo momento de relatar que, desde su punto de vista, nunca intentó ser un héroe. En todo momento hace ver al lector que solo buscaba llevar una vida cómoda y segura, en algún destino remoto, alejado de la peligrosa vida cotidiana de cualquier soldado imperial. Sin embargo, la vida para un humano del Imperio en el final del milenio 41, digamos que no existe rincón en la galaxia que sea seguro para un humano de la Guardia Imperial.
lo que obliga a Ciaphas Cain a enfrentarse a diferentes peligros en las diferentes novelas, de las que por suerte o por habilidad sale muy bien parado en cada uno de ellos. Y esto es un punto interesante, ya que veremos en las novelas diferentes facciones enemigas del Imperio, profundizando en su idiosincrasia, lo cual pienso que es muy útil e interesante para los hermanos de batalla que están iniciándose en el universo. Y por hacer un repaso rápido entre relatos y novelas, veremos a Ciaphas Cain enfrentándose a tiránidos, cultos Genestealers, Tau, o bueno, más que enfrentarse a Tau, interactuar con los Tau. Y más importante aún, interactuar con los aliados de los Tau, los Krut o Krot, no sé cómo se pronuncia. Pero ya sabéis, esa raza alienígena tan atractiva e interesante, al menos para mí, que hace que la facción de los Tau no sea tan odiada por todo el mundo. Y continuaremos con necrones, con orcos, con cultistas del caos, adoradores de diferentes dioses y con astartes renegados. Entre los que veremos a Ciaphas Cain en plena acción con cada uno de ellos, incluso con estos últimos, enfrentándose cuerpo a cuerpo con estos poderosos astartes. Esto hace que para mí las novelas sean muy completas. Aunque también es cierto que todo será narrado desde el punto de vista del comisario Ciaphas Cain, centrándose sobre todo en lo que le sucedió a él, realmente no profundiza en el contexto general de lo que le rodea. Es decir, los acontecimientos y las consecuencias de las escaramuzas para con el Imperio quedan en segundo plano. Además que tampoco serán acontecimientos sumamente importantes para el trasfondo de Warhammer 40.000. Sin embargo, las novelas de Ciaphas Cain son muy buenas para introducirse y conocer cómo funcionan gran cantidad de aspectos del universo de Warhammer 40.000, tanto por variedad como por lo bien construidos que están los personajes y todo su entorno. Y llegados a este punto, vamos a comentar algunas curiosidades del comisario Ciaphas Cain, que creedme cuando os digo que tiene muchas. Eso sí, no haré ningún spoiler, únicamente comentaré algunas de sus curiosidades. Ciaphas Cain es un personaje de Warhammer 40.000 que da para muchas horas de debate, pero en este vídeo vamos a quedarnos con algunas de las cosas más destacables. Bien, comenzaré diciendo que en mi opinión, Ciaphas Cain no es un inútil con suerte, sino más bien es un comisario muy hábil que tiene un gran subalterno. De hecho, sus dotes físicas y estratégicas están presentes y demostradas en cada una de las situaciones en las que se enfrenta. Y a pesar de que el comisario eligiera destinos tranquilos para poder vivir una vida acomodada, la realidad es que el comisario siempre tiene la mala suerte de que el dios emperador coloca su regimiento o a él mismo en primera línea de fuego. Así que, en todo caso, tendría mala suerte y no buena. También es cierto que debemos leer esta novela desde dos perspectivas. La primera, desde la perspectiva que nos muestra el libro, que es tal y como se ve a sí mismo Ciaphas Cain, como realmente es, un humano egocéntrico que mira únicamente por su beneficio personal. Y la segunda perspectiva es tal y como en realidad le ven el resto de humanos del Imperio de la Humanidad. E incluso cómo le llegan a ver senos racionales que están al corriente de sus hazañas, como los Tau, si es que su perspectiva sobre la galaxia le importa a alguien. Pero lo que quiero decir con esto es que a Ciaphas Cain lo ven realmente como un héroe. Porque realmente es un comisario bastante hábil y carismático. No es ningún Mr. Satan de Dragon Ball, como puede parecer a simple vista. El comisario Cain tiene buenas capacidades, es muy hábil con su espada sierra, tiene un gran talento estratégico, y él es consciente de ello. Pero eso no quita que su mayor objetivo en la vida sea disfrutar de las mayores comodidades a las que pueda aspirar un humano en el milenio 41. Lo que para conseguirlo, inevitablemente debe sobrevivir, aunque sea a costa de los demás. En conclusión, tampoco es que el comisario Ciaphas Cain tenga tanta suerte o una suerte absurda. De hecho, las cosas le salen bien a Cain, pero no mucho mejor que a otros héroes del Imperio.
como Eisenhorn, por ejemplo, o muchos otros. La única diferencia es que Cain siempre trata de librarse de la confrontación, aunque al final se vea obligado a ella. Y otros héroes del Imperio luchan con fe ciega en la causa y en el emperador. Y como el ómnibus lo componen 3 novelas y 3 relatos, es como hablar de varios libros en un mismo vídeo. Y si profundizo demasiado, destriparé todo su contenido. No obstante, os dejo un repaso rápido de los enemigos que nos vamos a encontrar en cada una de las novelas que contiene el ómnibus, por si no lo habéis leído y os puede llamar la atención. Bien, el primer relato, Luchar o huir, planeta Desolatia, año entre el 910 y el 920 del milenio 41. Enemigos, tiránidos. Una invasión tiránida en un planeta imperial. En este relato es donde comienza a gestarse su fama de héroe del Imperio. Segundo relato, Ecos de la tumba, año 928 del milenio 41. Mundo Necrón, Interitus Prime. En este relato es donde pierde los dedos de la mano, en una incursión a un planeta sepulcro de los Necrones, y lo hace junto a marines espaciales. La primera novela, Por el Emperador, año 931 del milenio 41. Mundo, Gravalax. Enemigos, cultos Genestealers. Esta novela contiene una muy buena trama, en mi opinión. Puede que fuera la que más me gustó del ómnibus. En este caso encontraremos un planeta imperial que está a punto de rebelarse contra el Imperio por la influencia de humanos partidarios de los Tau. Y mientras tanto, oculto a ojos de todos, se encuentra una enorme infestación Genestealer. Y tendremos a la Inquisición involucrada. Segunda novela, Cavernas de Hielo, año 932 del milenio 41. Un año después de la novela anterior. Mundo, Simia Oricalcae. Enemigos, orcos y necrones. En esta novela encontraremos una invasión de orcos a un planeta minero imperial. Un planeta helado, prácticamente deshabitado, pero con alto valor para el Imperio por la extracción de recursos. En esta novela, los orcos estarán muy bien representados, liándose a palos con todo el que se encuentra, enfrentándose indiscriminadamente tanto a los humanos como a los necrones, que estos últimos, misteriosamente, tienen un papel importante en el planeta. Tercer relato, La Seducción, año 933 del milenio 41. Mundo, Slaukenberg. Enemigos, cultistas del caos de Slanes. En este relato no tengo mucho que decir. Unas diablillas pondrán a prueba la lujuria del comisario. Tercera novela, La mano del traidor. Año 937 del milenio 41. Mundo, Adumbria. Enemigos, cultistas del caos y marines renegados de Khorne. Esta posiblemente sea la novela con mayor desarrollo, un planeta muy peculiar e interesante y muy bien descrito, y será donde se originará una batalla inmensa contra los enloquecidos siervos del dios de la sangre, en el que incluiremos rituales y enfrentamientos entre diferentes cultos de los dioses del caos. Y esta novela será donde más disfrutaremos de la acción más característica de Warhammer 40.000. La verdad es que las tramas de las novelas son interesantes, aunque no muy relevantes para el propio imperio de la humanidad, ya que se quedan en simples escaramuzas, pero el desarrollo de las mismas tiene su toque de misterio y su buena dosis de acción. Y ahora sí, vamos a pasar a la conclusión de la novela, o del ómnibus, mejor dicho, comentando lo que más me ha gustado y lo que menos. En primer lugar, lo que más me ha gustado de la novela es que está escrita en primera persona, y además la narrativa es muy fácil de entender y de seguir, lo que hace que nos sumerjamos en el universo prácticamente desde la primera página. La forma en la que está escrita logra trasladarnos a la perfección a la psique del comisario Ciaphas Cain. Viviremos sus pensamientos de tal manera que sentiremos sus actos como si fueran nuestros actos.
Eso sumado al gran carisma del protagonista, nos encontramos con una novela que, en mi opinión, es recomendable para todo el público. Y en mayor o menor medida, es muy probable que cualquiera que lea la novela la va a disfrutar. Por otro lado, las novelas y relatos de Ciafa Skyne abordan gran cantidad de elementos diferentes durante las tramas en las que se ve inmerso, incluyendo gran variedad de personajes, enemigos o facciones diferentes, e incluso un buen abanico de planetas con características propias que nos recordarán lo inmenso que es el universo de Warhammer 40.000. Y por último, el humor. El humor mostrado en la novela no es nada forzado. Surge con la personalidad de Ciafa Skyne. No nos narra acontecimientos absurdos, sino que más bien la fuente del humor nace de los pensamientos del comisario, más que de situaciones absurdas como podríamos encontrarnos en una novela de orcos. En cuanto a los puntos negativos, no tengo ningún punto negativo que sacar. No hay nada que realmente haya echado en falta. Podríamos remarcar que encontraremos alguna falla en el trasfondo, pero eso es algo muy común en el universo de Warhammer 40.000. Sobre todo si nos remontamos a novelas antiguas, que por cierto, ahora que voy a comentar algunas de las primeras novelas que leí del universo, comentaré algunos de esos fallos en el trasfondo cuando las dedique un vídeo. Pero salvo eso, creo que en este caso las fallas en el trasfondo son bastante insignificantes. En general, yo diría que las novelas de Ciafa Skyne representan muy bien el universo de Warhammer 40.000, e incluye todo tipo de elementos del mismo. Así pues, tenemos unas novelas muy completas, que sin ser las mejores novelas en un campo específico, cumplen perfectamente su función, y son muy disfrutables. Ciafa Skyne es un buen personaje imperial del universo de Warhammer 40.000, y me gustaría seguir sus pasos a lo largo de su vida en el Imperio, que, por cierto, vivió más de 200 años sobreviviendo a la caída de Cadia, así que aún puede seguir contando algunas de sus interesantes anécdotas en este caótico universo. En conclusión, pongo a este ómnibus una muy buena puntuación. Y sí, es una novela que yo recomiendo leer. Seas veterano o neófito, si no la has leído, la vas a disfrutar. Y eso es todo por hoy, hermanos de batalla. Espero que mis obligaciones para con la Legión me permitan volver a publicar un vídeo cada semana, o cada 2 semanas, como veníamos haciendo, ya que aún tengo muchas novelas que he leído de este universo y me da la impresión de que no tengo tiempo suficiente para comentarlas todas. Sin embargo, aún sigo aquí, y seguiré haciendo vídeos, ya que disfruto mucho comentándolos con todos vosotros, mis hermanos de batalla. Y sin más dilación, deciros que espero que este vídeo os haya gustado, y os haya animado a leer la novela en caso de no haberlo hecho. Para mí, ha sido un placer comentarlo, y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.